Real FM presenta Un tiempo especial. Un encuentro diario y personal con Dios. Tiempo con Dios. Esa mañana pues estamos listos para poder compartir nuestro tiempo con Dios. El día de hoy vamos a platicar acerca del tema con la cabeza fría y el corazón ardiente. Es un tema en el cual pues es uno de los temas que tiene acá nuestro tiempo con Dios. Y esta preciosa mañana pues quiero hacer énfasis en algo que muchas veces quizás va a sonar un poco diferente a lo que muchas personas creen, pero yo quiero hablarles de un tema muy importante. La cita para hoy está en Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 10. Se lo voy a comentar cómo está la situación. Dice que Pablo, mientras Apolos dice que estaba en Corinto, dice que Pablo se fue a recorrer las regiones superiores y de repente llegó a un lugar que se llamaba Éfeso. Dice que ahí estaba Pablo en ese momento, cuando de repente dice que se encontró a unos discípulos, unas personas que habían pues creído en Dios. Entonces la pregunta que Pablo les hace inmediatamente a ellos y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se acercó de ellos, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Así dice, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esta mañana vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que muchas veces sucede cuando nosotros malinterpretamos alguna situación. Pablo se encuentra con algunos discípulos de Juan y los encuentra en Éfeso. Pero lo que más resulta sorprendente o lo que sorprende a Pablo es que estas personas eran discípulos de Juan el Bautista y ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo, a pesar de que Juan habló de él. Entonces estos hombres prácticamente no sabían nada, tenían un conocimiento, y escúchelo bien, aquí es donde vamos a entrar en materia nosotros. Tenían un conocimiento acerca de la palabra de Dios, y quizás de alguna manera eran hombres preparados, porque si eran discípulos, eran personas que seguramente leían, seguramente se estaba pues todos los días de alguna manera estudiando la Biblia. Y es que hoy en día hay muchas personas e incluso cristianos que tienen la cabeza totalmente llena de versículos bíblicos. Y eso es una de las cosas que muchas veces sucede en las iglesias, que hay hermanos que tienen
una infinidad de versículos memorizados, leen la Biblia todos los días, se llenan de conocimiento, estudian, pero una de las cosas más difíciles es que la palabra de Dios no solamente es conocimiento. Yo puedo conocer mucho de la palabra de Dios, pero allí no está el poder de la palabra de Dios, solamente con conocer. Porque conocer, siempre creo yo que hay personas que conocen de la Biblia y ni siquiera son cristianos. Ese es el pequeño detalle muchas veces que sucede con muchas personas. Entonces, estos discípulos de Juan el Bautista, ellos sabían, ellos seguramente leían la Biblia todos, bueno, no existía la Biblia todavía, pero seguramente leían los escritos que estaban, de que iba a venir un Mesías, de que había esto, pero Pablo se encuentra con estos seguidores de Juan el Bautista y los lleva al pleno reconocimiento de Jesús como el Mesías. Ellos tenían el conocimiento, pero no sabían qué era eso. En ese momento dice que fueron ellos como rebautizados. Y muchas veces nosotros necesitamos ser rebautizados, porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero el corazón no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo corazón egoísta, el mismo corazón duro delante de Dios. Y es que, mire, el hecho de que nosotros conozcamos la palabra de Dios no quiere decir que nosotros pues ya somos unos cristianos, o como dijo alguien por ahí, somos super cristianos. No se puede. No se puede solo con el conocimiento de la palabra de Dios. Si ponemos énfasis solamente en leer la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Esta no va a llegar al corazón. La palabra que no se siente con el corazón es como pura información que nos hace tropezar a nosotros. Cuando uno lee la Biblia como leer el periódico, como leer una revista, como leer otra cosa, no sirve de nada. Tenemos que aprender a leer con el conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros la misma Biblia no la entendemos y decimos, ¿y por qué no entiendo? Es porque no está leyendo con el conocimiento de Dios. No podemos agarrar la Biblia como que fuera un libro de estudio secular, hablando de, por ejemplo, usted que está en la universidad y decir, voy a estudiar la anatomía humana, si usted está, por ejemplo, estudiando medicina o algo parecido, y usted dice, voy a estudiar esto y se lo aprende de memoria, pero ese conocimiento queda en su mente. La palabra de Dios se lee con un corazón abierto para recibir de Dios. Si no, alguien decía alguna vez, algún ejemplo que nunca se me va a olvidar, decía muchas veces los cristianos somos como esas cebollas que tienen una gran cabeza, pero el tallo es bien aguado. Entonces cuando usted agarra la cebolla, ¿qué es lo que pasa? La cabeza los domina y se van para todos lados y se dobla. Hay muchos cristianos en la iglesia que tenemos llena la cabeza de conocimiento de la palabra de Dios, pero en la práctica no nos parece como que realmente fuéramos cristianos. Es un error nosotros creer que solamente con leer vamos a recibir algo especial. Muchas veces un versículo, muchas veces es necesario también leer un capítulo, pero lo necesario, importantísimo, es dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra vida a través de su palabra. Lo que nosotros hacemos muchas veces es caer en autoritarismo cuando leemos solamente la Biblia, y hasta menospreciamos muchas veces la fe de otros y comenzamos a juzgar y dice, la Biblia no dice eso, y hasta hablamos así. No sé si ha fijado que hay hermanos que hablan así. Yo no digo que está mal leer la Biblia, claro, pero con el conocimiento de Dios.
No la hagamos como simplemente información. ¿Sabía usted que hasta los ateos muchas veces leen la Biblia solamente para saber si es cierto? El mismo diablo conoce la Biblia. Entonces nosotros no nos podemos conformar con solamente leer. Tenemos nosotros también que aplicar esa palabra a nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos mucha información bíblica, pero tenemos el corazón como hielo, frío, duro, que la palabra quiere penetrar y nosotros no dejamos. En lugar de ser una piedra de apoyo en la relación con el prójimo, nosotros nos transformamos en una piedra de tropiezo. Y comenzamos a decir cosas que no van, comenzamos a tener un montón de cosas y decimos, Dios mío, ¿qué pasa? Claro, tenemos la cabeza llena de conocimiento nada más. Y el conocimiento es bueno, sí es bueno, hermano. Usted que me escucha, el conocimiento de la palabra de Dios es buenísimo. Cuanto más estudie usted la palabra de Dios es mejor, pero, escúchelo bien, esto va acompañado de otra cosa que se llama Espíritu Santo. Y si nos vamos al otro extremo, hay personas que hacen hincapié solamente al Espíritu Santo nada más. Solamente Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Y tienen razón, el Espíritu Santo es el que hace arder el corazón del cristiano, añadiendo la pasión por la oración, la pasión por leer, la pasión por sentir esto. Pero esa pasión es como un impulso. Sin embargo, cuando nosotros lanzamos algo sin rumbo, de nada sirve. Entonces, si tenemos nosotros el Espíritu Santo, pero no tenemos el conocimiento de la palabra, entonces estamos haciendo como correr el riesgo de caer en un extremismo centrado solamente en los dones de Dios. Entonces podemos recibir los dones del Espíritu Santo, pero si no entendemos la palabra de Dios, que es la que nos revela el propósito de Dios, los dones se convierten como en adornos que alimentan el sentido de superioridad en nosotros. Al final, nos podemos convertir nosotros en esclavos del misticismo, alejándonos cada vez de la verdadera fe cristiana. Entonces, estas dos cosas van de la mano: la lectura de la palabra, con el conocimiento de la palabra de Dios, con la llenura del Espíritu Santo. Es increíble ver cómo cuando combinas las dos cosas, hay un cristiano poderoso. Pero cuando te enfocas solamente en una y dejas la otra, entonces vemos cristianos que de repente como dijo alguien por ahí, se salen del guacal. Y tiene que estar el pastor, tiene que estar el líder diciéndolos, hermanito, tranquilo, que esto no es así. No se me aflija, no se me ponga tan al brinco. Y es cierto. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios va íntimamente ligado con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos decir hasta cosas incoherentes, como que si hubiéramos venido de otro mundo, cuando solamente nos enfocamos en el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros como cristianos, y es aquí de donde viene el tema de esta reflexión, tenemos que tener la cabeza fría y un corazón ardiente. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos ser cristianos íntegros cuando crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también crecemos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando llevamos esas dos cosas de la mano, wow, suceden milagros, suceden cosas poderosas, porque tú entiendes que la palabra de Dios dice: amaos los unos a los otros, y usted ama a las personas. Porque la palabra de Dios dice: haz bien, porque esto es bueno. No pagues mal por mal, sino paga bien por mal. ¿Y qué es lo que hace usted? Pues pagar bien por mal. A usted le hacen mal, usted hace bien. Entonces, cuando aplica eso a su vida, el Espíritu Santo se encarga de que toda su atmósfera alrededor cambie.
¿Por qué? Porque tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Pero aparte de eso, usted también tiene la presencia de Dios mismo en su vida, que es el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, mis amigos que nos escuchan esta mañana, yo quiero dejar eso con ustedes. El conocimiento de la palabra de Dios es buenísimo. La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida es excelente. Pero separadas, y si nos enfocamos solamente en una, se nos pueden disparar los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero si agarramos las dos juntas y decimos, necesito conocimiento de la palabra de Dios, necesito leer la Biblia, pero también necesito que el Espíritu Santo me llene. Entonces el Espíritu Santo te da los dones para hacer muchas cosas, pero la palabra de Dios te guía cómo hacer bien. Las dos cosas son importantes, y cuando aplicamos las dos en nuestra vida, entonces comenzamos a crecer íntegramente como cristianos que llevan luz en medio de las tinieblas. Tiempo con Dios. En Real FM te toca. Hasta la próxima.